Bueno, gente, la otra parte de la clase estaba previsto que revisemos esto de la configuración de Windows Active Directory, ¿sí? Eh, ustedes, no sé si ya vieron la tarea. eh, La vi, profe, para el sábado. Correcto. Claro, no está en la, está como tarea, mejor dicho, ¿no? O sea, les llega a ustedes como una, a ver dónde está esto, si yo puedo ver las tareas, ¿se puede ver las tareas? Santiago, ¿ustedes vieron eso? ¿No tengo que mirar? Mm, Estoy entrando porque no me acuerdo. Bueno, lo que, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esto de la instalación del Active Directory que habíamos hecho los otros días, está el video de la clase. Cada uno tiene que implementar su controlador de dominio, cada uno tiene que generar las cuentas de usuario, grupos de usuario. Lo que quiero mostrarles, lo que quiero mostrarles es eh, justamente trabajos de compañeros de ustedes de otras épocas. No sé si lo ven acá. Sí, profe. Sí. Bueno, este es un informe de un alumno. eh, que nos explica. Yo les voy a subir esto como material ahora, que él nos explica cómo, mediante el uso de este protocolo que es LDAP, implementado en una máquina Windows Server con un dominio, se procede a crear los grupos, vendedor, supervisor, admin, se proceden a crear los usuarios, ¿sí? Él le puso nombres de usuarios. ¿Para qué? Porque tenemos que ir a trabajar. Yo estoy, digamos, pensando en que todos tenemos la aplicación que hicieron en Taller de Programación 2 ahí fresquita, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? De que tenemos que especificar un método para que haga el login y que ese login que lo veníamos haciendo mediante una consulta SQL a una tablita y que nos devolvía un dato que nos permitía tomar una decisión sobre si sí o si no. Bueno, esto ahora lo tenemos que reescribir cambiando por la infraestructura de Active Directory, la infraestructura que provee el protocolo LDAP y que permite hacer este tipo de consultas muy simples, ¿sí? Es decir, qué tipo de rol tiene el usuario que escribió un nombre de cuenta y escribió una contraseña. ¿Es admin? ¿Es un supervisor? ¿Es un vendedor? ¿Por qué? Porque en función a eso, nosotros le vamos a permitir el acceso a determinados módulos del sistema. ¿Sí? Hay una función verificar usuario que se encuentra en la clase usuario y una vez autenticado se le asigna el grupo al cual pertenece la variable grupo usuario. ¿Sí? Es decir, acá el compañero introduce de manera estática el número de IP de su controlador de dominio. ¿Sí? Esto que vemos acá y introduce también de manera estática el nombre del dominio. Pero perfectamente bien yo podría permitir de que eso sea un componente más de, del menú, digamos, de ese formulario de login. Déjenme mostrarle otra. No, esta no es. Wait a minute. Quiero mostrarles de cómo se puede dar solución mediante ahí sí, esto es lo que quería mostrarles. No sé si lo ven ahí,
gente? O sea, ¿cómo hago un login? ¿Cómo hago el formulario de login? Entonces puedo escribir un nombre de usuario, puedo escribir una contraseña, yo podría escribir también el nombre del dominio, podría escribir la IP de la dirección del controlador de dominio. Esto podría ser una cajita que esté cacheando constantemente los números de IP de controlador de dominio. ¿Qué tengo que googlear ahí? ¿Cómo se obtienen los números de IP de los controladores de dominio? Ah, bueno, voy y pongo eso en mi código y lo corro en forma cada tanto tiempo. Entonces yo puedo tener en una tablita, en un archivo temporal, los números y presentarlos acá como posibles números de IP a realizar la consulta que necesito hacer para saber si este usuario le voy a dar permiso de acceso o no. Fíjense que este trabajo es un trabajo de otro estudiante. Fíjate el apellido de Santiago. Rodrigo, ¿lo conocía este o no? Me suena así. Qué personaje, ¿eh? Bueno, entonces, Martín hizo un trabajo sobre OpenLDAP. ¿Por qué? Porque le pareció que era demasiado fácil con LDAP de Microsoft. Entonces dijo, no, vamos a buscarle la vuelta y vamos a escribir la infraestructura de seguridad que va a permitir la autenticación mediante protocolos eh, seguros, protocolos que van encriptados, y que no haya que comprar una licencia y pagar una licencia para poder usarlo. ¿Qué usó Martin? Usó OpenLDAP, que puede correr sobre cualquier Linux sin pagar un peso de licencias, ¿no? Entonces, a partir de ese login y a partir de la autenticación del usuario, ¿sí? Se pasan a poder usar el sistema y mediante, bueno, estoy mirando acá la información que le había entregado. Sí, manejamos datos de roles, manejamos datos de usuarios. Hay porción de código con PHP para hacer toda esta parte de la magia. Profe, Decime. él entonces hizo la autenticación en base a una página web, como veo. Sí, sí, sí. Nosotros ¿Él podríamos, usó? Sí, porque decime, te escucho. nosotros tenemos, bueno, yo tengo la página web que habíamos hecho ya sea en taller 1 o en ingeniería de software, y también Sí. tengo la aplicación que hice para taller 2 el año pasado. ¿Cualquiera puede ocupar? Cualquiera puede ocuparse. Ujú. Gracias. Gente, estamos hablando de reescribir estos métodos, ¿sí? De eso estoy hablando. O sea, tenemos que hacer un poco de reingeniería en la aplicación y ahora en lugar de ir a preguntarme una SQL, yo le tengo que ir a preguntar a mi controlador de dominio. Por eso le estoy pidiendo que hagamos primero la práctica de instalar el controlador, de crear los usuarios, crear los grupos. Tengo la máquina Windows 7 metida dentro del dominio. Tengo todo listo como para probar de acceder a mi aplicación desktop Windows como si fuera un usuario más del sistema. Y la otra, el componente acá que creo que hay que mencionar una vez más es que la vamos a hacer un poco más inteligente a la aplicación. O sea, la aplicación es la que reconoce al usuario. O sea, yo me doy cuenta, yo soy la aplicación y te digo, yo me doy cuenta quién sos vos y te habilito esta y esta y esta función. ¿Por qué? Porque el controlador de dominio es el que me lo está diciendo. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que quiero que hagan con respecto al tema de protocolo LDAP y esta tarea que hay que desarrollar, ¿no?
Esto lo voy a subir acá como material para que lo puedan leer y meterse cuanto antes a reescribir esa aplicación como parte de las actividades, ¿sí? ¿Alguna preguntita con lo que estamos viendo hasta acá? Bueno, entonces yo le voy a subir ahora en un rato este trabajito. Ahora quedan en manos de Santiago y de Rodrigo, ¿sí? Si no hay ninguna otra consulta, seguramente nos vamos a estar viendo. Profe, Este, ¿se va de usted? sí, El parcial es la semana que viene, el 22, por lo que tengo entendido. ¿Cómo sí. parcial? ¿Nosotros vamos a rendir primero la teoría y después la práctica? ¿O cómo vamos a hacer para rendir ese día? Van a tener que resolver una actividad práctica en máquina, como la que están haciendo ahora, o sea, tienen que resolver eh, ejercicios como los que estuvimos haciendo, los tienen que pegar como salida este, digamos, generar un archivo, mandarlos al archivo. Hay una parte práctica, si se quiere, y hay una parte teórica, si se quiere. Eh, Tienen que sumar puntaje y en función al puntaje aprueban y en función al puntaje tienden a la posibilidad de promocionar también, ¿no? ¿Son Profe, largos los... Sí. ¿y esto es por tiempo o por en un horario específico que se podrá entrar a cero o cómo es? Hay un horario en el cual tienen que entrar, van a recibir un correo con la actividad, lo desarrollan y lo devuelven. Eh, posiblemente, sí, posiblemente hagamos algún tipo de coloquio con aquellos casos en que tengamos dudas sobre cómo lo hicieron y demás. Eh, es decir, haríamos un encuentro por Meet para darnos cuenta de que si lo hiciste vos, si lo tomaste prestado de alguien. Normalmente nos Claro, damos, como sí, una una defensa sería. defensa, sí. Digamos, estoy tratando de desalentarles a que piensen en pedir ayuda porque lo más fácil es que se preparen a hacer los ejercicios que estamos hablando, esto de Python Entran, por ejemplo, Ujú. esto de uso de las máquinas virtuales, del uso de interfaces, de las consultas DNS, de el HT Access, ¿cómo se llama? Cómo montar un... De Linux, sí. Claro, todo esto que estuvieron La haciendo, autenticación, todo eso. todo esto que estuvieron haciendo lo tienen que poder repetir y hacer. Y tienen que diagnosticar por qué no anda o dónde está el problema. Tengo que identificar dónde está el problema, tengo que arreglar el problema, lo tengo que dejar funcionando Ujú. y a todo eso le saco foto y mando. Eh, entonces, eso es dentro de un tiempo específico, no es mucho el tiempo, es lo suficiente como para poder hacerlo. Aquel que sabe, aquel que se sentó y lo hizo, en 60 minutos lo hace y le sobra tiempo. Al que no lo hizo, fucking in the life, va a molestar a 10 compañeros seguramente, va a romper los quinotos durante todo este tiempo y no le va a salir y después en la defensa pasan vergüenza. Ajá, Entonces sí, yo claro. quiero desalentar este tipo de cosas porque se pone demasiado evidente el que tiene actividad hecha y el que no lo tiene. ¿Qué hay que hacer de acá al martes que viene? Simplemente agarrar todo y volver a hacerlo una vez más o dos veces más hasta que eso me salga y obviamente leer la parte de teoría, ¿no? Los capítulos del libro que están previstos. Ok, gracias, profe. Perfecto. Bueno, Pero es que también entra lo primero, ay, lo del diseño de redes.
Tema 1 o tema 4 completo. Sí, y uso de Packet Tracer también, si te referías a eso. Sí, sí, ese. Sí, uso de Packet Tracer, switching, direccionamiento IP, si pinguea, si hace ping, si no hace ping, cuál es el problema, dónde está el problema. O sea que en sus máquinas, para el parcial, tienen que tener el Packet Tracer, les estoy escribiendo, instalado, el Wireshark instalado, ¿qué más? Python instalado, ¿qué más? Apache. Sí, en el Linux o Windows, no sé en qué, dónde lo instalaron, tienen que tener instalado Apache, sí, exactamente. O sea, yo tengo que poder configurar el Apache y después desde una máquina cliente, otra máquina, tengo que poder conectar a esa aplicación de la manera en que yo te estoy pidiendo. O si no conecta, vos tenés que darte cuenta porque no conecta. ¿Cuál es el problema? Yo te puedo mandar un HTTP Access para que vos digas, agarrá y copiá ese HTTP en el lugar y fíjate qué pasa y contame qué es lo que pasa. Tenés que tener la habilidad técnica de decir, no, profe, acá lo que pasa es que pusieron esto, no, esto no. Eso solamente se logra si yo lo hago al ejercicio 10 veces. Si no tengo esa gimnasia haciendo la actividad, quédense tranquilitos que no van a pasar. Entonces, el que sí se toma el tiempo y deja de dormir de acá hasta el martes que viene y rinde, es porque le dedicó tiempo y la disciplina lo ayuda a resolver los ejercicios de una manera muy simple. ¿Se entiende, gente? Esto es para todos, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana entonces. Quedan con Santiago y con Rodrigo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego. Entonces, profesores de práctico, por supuesto. Hoy estaríamos haciendo el práctico 4 o comando y esas cosas. Sí, hoy en realidad práctico 3 no tuvimos, así que bueno, ahora vamos a subir el práctico al aula y vemos la numeración si hacemos correlativa a lo que veníamos haciendo, pero es algo que tenemos que definir. Igual le vamos a estar subiendo y les voy a compartir, armamos una pequeña presentación para lo que es el práctico, pero es más de lo que por ahí estuvo explicando el profe José. Es un repaso medio rápido y después le vamos a mostrar un ejercicio andando de la implementación de un chat con Python y le vamos a mostrar las consignas del ejercicio para que ustedes lo puedan ir resolviendo. ¿Se escucha bien ahí? ¿Hola? Sí, profe. Ah, bien. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, vamos a hacer un repaso. Esto ya estuvo hablando recién el profe en la teoría, así que no quiero hacerle perder tiempo con esto. Vamos a hablar de TCP y UDP y una breve diferencia. Entonces, como dijo el profe, estamos en la capa de transporte. Tenemos, del modelo OSI y en TCP/IP también tiene su equivalente. TCP/IP, ustedes saben, ¿no?, que esto ya lo vieron en comunicaciones, es una de las implementaciones del modelo OSI, una de las más usadas en la actualidad también. Algunas de las funciones de la capa de transporte que ustedes ya la deben saber. Profesor, ¿Sí? me pareció a mí o le faltaba una capa al de TCP/IP en la anterior. ¿Qué capa? La física.
Y está acá, la capa de acceso a la red. Ajá. ¿No eran 5 las capas de TCP/IP? Tendría que revisarlo, pero tendría que revisarlo, déjame lo reviso y lo miro, pero tengo entendido que son estas las capas del TCP/IP. Lo reviso y en todo caso lo actualizo en la presentación para subirla al aula. Bueno, gracias. Bueno, algunas de las funciones de la capa de transporte. Bueno, después, como les comentaba, tenemos TCP y UDP. TCP, bueno, es orientado a la conexión, es el más utilizado, mayor confiabilidad. Y compuesto, bueno, tiene la parte de conexión, la transferencia y después la liberación de los recursos, ¿no? Acá hay un ejemplo, esto también en comunicaciones de datos lo habrán visto, es a modo de repaso nomás. Cuando hablamos de TCP hablamos de segmento y después cuando hablamos de UDP hablamos de datagrama. Esto es una representación nada más del segmento TCP. La parte del establecimiento de la conexión, de la parte de la finalización también de la conexión TCP. Y después, bueno, tenemos el formato del datagrama de UDP. Como dijimos, bueno, UDP es orientado a la no conexión. ¿Algunos ejemplos o alguien sabe algún ejemplo, a ver, de alguna implementación de UDP? ¿O qué funciona sobre UDP? Los leo acá. Los streaming. ¿Algo más? Escape. Digamos, telefonía por internet. Ah, claro. RTP. Claro, RTP. ¿Algún otro Sí, ejemplo? la mayoría de las cosas que es voz va todo por UDP. Claro. Bueno, acá pusieron en el chat FTP también. Bien, después acá se me fue un poquito por el formato del Google. Bueno, acá, ¿para qué utilizamos los puertos? Bueno, los puertos utilizamos para permitir la comunicación entre aplicaciones. Abarcan desde 1 hasta 65.535. En varias de las clases hablamos de los puertos bien conocidos, del 1 al 1023, y acá tenemos algunos ejemplos de los más conocidos. El de SSH, el de SMTP, el DNS, algún otro que ustedes utilicen o hayan usado en la práctica, o alguno que quieran mencionar, quieren ponerlo en el chat. Bien, sí, eso es. ¿Algún otro número de puerto bien conocido entre 1 y 1023? ¿Se durmieron? Ahora que se fue José, ¿se fueron? No, profe, está profe. muy despierto. ¿Algún otro puerto bien conocido? Es que yo me acuerdo de lo que están en la teoría nomás, entonces por eso no contesto si ya están ahí. Claro, pero sí, la idea es mencionarlos y ir refrescando y repasando para el parcial. El que me queda a mí es el puerto 25, Claro, el de el de SMTP. O sea, la mayoría de puertos que conozco son mayores al 1000, por eso hay 1000. ¿El 110 de qué? ¿Y el 80, profesor? ¿El de localhost? ¿De qué? 80 localhost. 80 el HTTP.
Exacto. Sí, pero son esas, bueno, esas. Y 443 el HTTPS. Exactamente. Ah, hiciste trampa. La versión segura. Siga mostrando la pantalla. Entonces. Bien. Bueno. Bueno, y después todo esto es para hablar de socket. Bueno, algunas características, después esto se los vamos a colgar en el aula para que lo puedan leer, pero principalmente lo que permite un socket es la comunicación entre procesos del mismo host, o pueden ser de diferentes hosts. Recién el profe mostró corría una aplicación en su equipo y otro en el Windows 7 virtualizado. ¿Alguien quiere hablar? ¿Se escucha ahí un audio? Bueno, lo que tienen que hacer es siempre indicar a través de la IP origen y el destino y el número de puerto. Bueno, esto es un poco de teoría también, que después se lo dejo para que lo puedan leer. Nosotros lo que hicimos fue implementamos un mini chat en Python para el práctico. Si quieren, pueden utilizar Python. Si utilizaban algún otro lenguaje de programación, lo pueden hacer. Eso Profe, ¿Sí? una consulta. ¿Qué diferencia tiene usar el ejemplo de socket en Python con los WebSocket? ¿Es lo mismo o nada más que el otro está implementado en otro lado? WebSocket. WebSocket es una implementación de una API, digamos. Ah, Tengo entendido que funciona en capa 7 por HTTP. claro, porque se ejecuta en el navegador. Exacto, sí, en el navegador o en cualquier cosa, pero en otra capa de OSI. Ah, El perfecto. socket, esto que vemos nosotros son nativos, son de la capa TCP. UDP Ah, sería. perfecto. Capa Q. Gracias. No. Bien, acá la idea no es, como ustedes, muchos lo van a hacer en Python al chat, la idea no es mostrarle el código, la idea es que en realidad es bastante sencillo. Lo que sí les comentamos por ahí las líneas más generales, bueno, como todos los lenguajes hay que usar algunas librerías, en este caso para usar en Python van a tener que importar varias librerías, una de estas y la más importante es, bueno, la librería para utilizar, para el manejo del socket, la definición de los hosts, en este caso, bueno, el chat local está funcionando en mi máquina, pero en el caso que ustedes quieran hacerlo en diferentes equipos, tendrían que jugar acá un poco con estos parámetros y estos puertos. Bueno, después la creación de los sockets. Hay alguna sentencia que ustedes quizás mejor que nosotros por ahí lo puedan jugar un poquito más con esto. Y después la definición de la conexión a través de indicando siempre el host y el puerto. Estas dos variables, son variables que vienen como parámetros en la función, ¿no? También otra cuestión importante por ahí es que Python permite definir una cola, ¿no? Para que no, en el caso de que el servidor reciba múltiples peticiones en un mismo tiempo, bueno, en este caso define la cola de cuántas peticiones pueden quedar encoladas. Después de superada esta cantidad, el servidor descartaría los paquetes que iría recibiendo. Y después, bueno, como en las estructuras de todo lenguaje de programación, esto lo recorté de la parte del chat, que esto en el ejercicio práctico se les va a pedir que ante la detección de algún string, en este caso de salir, que finalice el chat en ambas instancias. Por acá tengo el ejemplo. Bien, lo que yo hice, bueno, creamos un clientito y un servidor, lo que al ejecutar doble clic, como yo tengo el Python instalado en mi Windows 10, por eso ya me reconoce el archivo.
Lo que hice acá en este caso es inicié simplemente el servidor de chat y después voy a ir abriendo algunos clientes. A ver, abro uno. Esto es más o menos un ejemplo, no es todo. Si ustedes quieren, obviamente lo pueden mejorar. Ahora ya le vamos a mostrar el práctico con las consignas, pero es un ejemplo base para que ustedes puedan tener un puntapié como para arrancar el práctico. Bueno, acá lo que tengo es abierto 3 instancias, ambas están conectadas a la misma IP, que es la dirección IP del localhost en el mismo puerto. El servidor está corriendo acá. Y acá todo lo que escriban en este chat se va a ir replicando en todas las ventanas, ¿no? En este caso yo estoy usando como este usuario acá, ¿no? Después, bueno, se pueden ir a este. Y se ve ahí, se entiende el ejemplo, qué es lo que se quiere lograr. Es bastante sencillo. Esto forma parte del ejercicio 1 del práctico. Y después, bueno, le pide que cuando se encuentre el string de salir, vieron que ahí en el BPT yo les mostraba que, o sea, estoy comparando continuamente lo que el string ingresado en el caso de que sea salir, bueno, cierro el socket, o en el caso de que no sea salir, lo que hago es utilizo el método enviar mensaje y le paso como parámetro lo que ingresó el usuario, que es lo que está acá. Y eso es lo que está haciendo acá el programita o la mini aplicación. Bien. Ahora les voy a mostrar el práctico que estaba por acá. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, en el ejercicio, el práctico 3, siguiendo con la numeración que veníamos utilizando, ustedes tienen que agarrar en un lenguaje de programación e implementar un chat básico mediante el uso de socket. Como les decía hoy, no está limitado a que sea Python. Pueden, si quieren, ocupar otro lenguaje de programación. Lo ideal sería que utilicen Python para, bueno, los que no conocen, indagar en este nuevo lenguaje. Y aparte, bueno, no tiene tanto temas con las versiones y es fácil de instalar, y más que nada cuando tengas que instalarlo en la versión virtualizada de Windows 7 o en el Windows Server, o si virtualizaron alguna versión de Linux, también no van a tener tanto drama con tema de versión. El ejercicio 1 lo que les pide es adjuntar la realización del chat, y ustedes tienen que implementarlo. Sería algo similar a lo que mostré recién, y después como resultados tienen que hacer un informecito como venían haciendo en los prácticos anteriores, adjuntando a ese informe un documento, puede ser un Word, explicando los pasos que ustedes fueron haciendo, por ahí los inconvenientes con los que se encontraron, cómo los solucionaron, indicando si quieren porciones de código, librerías que importaron, librerías nuevas, porque nosotros ocupamos las básicas para hacer este chat, pero puede que ustedes encuentren alguna nueva y quieran incluirla, también bienvenido sea. También el mini chat tiene que tener un control de cuando se encuentre en el string la cadena salir, que tiene que finalizar el chat, tienen que cerrarse los sockets.
también tienen que adjuntar a la entrega un informe explicativo del código fuente del cliente y el servidor. En el mismo RAR, ustedes nos van a ir adjuntando todo este informe, y después si quieren, van haciendo en el mismo informe, van adjuntando las porciones de código más importantes y van comentando qué es lo que se intenta hacer en esa línea de código. Esto no es tanto para la entrega, sino lo pueden usar también como práctica y como repaso, si se quiere, para el parcial. Les va a ir sirviendo a ustedes. Y también en el mismo documento adjuntar capturas de pantalla. No les pedimos todas las capturas, pero sí 3 o 4 capturas donde se vea este chat en funcionamiento, ¿no? Perdón, Rodri, Sí. una cosita nomás. Sí, Por sí. si por ahí utilizan otro lenguaje de programación, ya que pueden utilizar el que quieran, estaría bueno que nos olvidamos de colocar ahí, que indiquen qué versión utilizaron. Por si Claro. por ahí queremos compilar nosotros o ejecutar, para saber qué dependencias tenemos que instalar. Perfecto. Bien, después, como ejercicio 2, agregando un poco más de complejidad y para que ustedes puedan ver por ahí la utilidad que tiene el uso de Socket, el ejercicio 2 se le plantean tres problemáticas. Ustedes pueden elegir cuál resolver. Si quieren hacer las tres, por ahí algunos son más experimentados en el lenguaje y pueden resolver las tres, bienvenido sea. Pero para aprobar el práctico, lo único que nosotros le pedimos es que implementen o que elijan alguna de las tres. Pueden tomar el ejercicio que hicieron en el punto 1 y después solucionar alguno de los siguientes escenarios. En el primero, lo que se les pide es la implementación a través del socket de un cliente y un servidor que realice algunas consultas a una base de datos. Por ejemplo, ustedes pueden, si ustedes tienen un Windows 10 como sistema operativo en su notebook y virtualizaron un Linux, pueden en ese Linux levantar un MySQL, crear algunas tablas. Nosotros les pusimos estas como ejemplo, y cargar algunos registros. Y que después en ese servidor Linux, en esa máquina Linux, ustedes creen un socket que permita la consulta de datos formateados desde el cliente, que el cliente o podría estar en otra máquina virtual o en su misma máquina. Acá le hice un grafiquito. Está el clientito, que se podría hacer su máquina de escritorio o otra máquina virtual, y en un Linux, un MySQL Server, una especie de API, por así decirlo. Eso es lo que queremos simular acá, en donde se le puede preguntar, por ejemplo, por los saldos, y el servidor, a través de la comunicación de socket, devuelve los datos con cierto formato. También se le puede preguntar si un cliente es válido, también se puede preguntar si un usuario y contraseña son válidos. Eso lo eligen ustedes. Pueden agarrar e implementar 2 o 3 métodos. Con eso ya sería suficiente. En el escenario 2, sería lo que tendrían que hacer es utilizando a través de Socket, ¿no? Un pequeño escaneo de puertos. ¿Alguna vez ocuparon algún escaneador de puertos? ¿O tuvieron la necesidad de hacerlo? No, profe, nunca. Es la primera vez que escucho esta de la palabra. Bien, sí, por ahí es utilizado en varias cuestiones, lo que hay veces que, por ejemplo, se utiliza mucho cuando hay empresas de seguridad que
Uno de los casos, por ejemplo, que yo conozco es cuando hay empresas de seguridad que quieren evaluar ciertas debilidades en la red de una empresa. Por ejemplo, lo primero que por lo general se hace es, sobre las IPs públicas, se realiza un escaneo de puertos para ver, bueno, ¿para qué les parece a ustedes que se hace un escaneo de puertos a una IP? ¿O para qué se podría llegar a hacer eso? Podría ser, no sé, por ahí cuesta arriesgarse un poco, pero como usted dijo, era un motivo de seguridad para ver qué llegaba a ese puerto, digamos, o algo así. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos una IP pública de una empresa o un pool de IP públicas de una empresa, podríamos hacer un escaneo de puertos a ese pool de IP públicas para saber, por ejemplo, si yo hago un escaneo de puertos a una IP pública y encuentro el puerto 25 abierto, ¿qué me puede llegar a decir ahí a mí? ¿O qué podrían ustedes? 5 era el de SMTP, ¿no? Claro, Entonces, bueno, si está claro. Entonces eso a mí me diría que, una vulnerabilidad, alguna cosa así. ¿por qué sería una vulnerabilidad? No, ahí en este caso, bueno, o sea, no necesariamente que signifique que haya una vulnerabilidad, sino que seguramente en ese servidor esté funcionando un servidor de correo, o puede que esté abierto, mal abierto ese puerto, que en algún momento se utilizó para un servidor de correo y después no se lo utilizó más y se dejó abierto ese puerto. Bueno, una práctica de seguridad es tener todos los puertos cerrados y abrir a Internet únicamente lo que se vaya a necesitar. Entonces, bueno, este es Entonces, ya que usted habló de eso, sí. el tema trae un peligro entonces tener los puertos abiertos. No si tomás... ¿Hay un micrófono abierto? No si tomás los recaudos necesarios, no. Sí es una buena práctica abrir lo que necesariamente vayas a usar y no abrir all hacia Internet. Porque, bueno, estás exponiendo tu infraestructura a Internet, ¿no? No necesariamente tener un puerto abierto, de hecho es lo más normal abrir puertos, pero abrir solo lo que vos vayas a usar y no abrir puertos innecesarios. Bien. Entonces, bueno, lo que en el escenario 2, en el escenario 1 les quedó más o menos en claro, sería simular una API. En el escenario 2, lo que se les pide es que hagan un escaneo de puertos. Ustedes se podrían hacer una aplicacioncita que a través de Socket le pida como parámetro al usuario, bueno, decime la IP, y como resultado la aplicación le debería retornar el puerto 443 y el puerto 80 están abiertos. Acá el cliente les está preguntando, o sea, o también podrían hacer una aplicación que le pida como parámetro IP y puerto. Ustedes ingresan una IP, ingresan el puerto y que la aplicación le diga si está abierto o está cerrado. ¿Se entendió ese ejercicio? Creo que no es complejo. Y después en el escenario 3, ahí también utilizando Socket, ¿no? Siempre es utilizando Socket. Otro servidor en el cual un cliente a través de diferentes peticiones le pueda preguntar, por ejemplo, las interfaces que tiene el servidor. También le podría preguntar, por ejemplo, la capacidad de la CPU, el uso de CPU, el porcentaje de CPU utilizado. ¿Para qué se le ocurre a ustedes que un cliente podría requerir, o para qué utilidad ustedes creen que podría solucionar el conocer el estado del CPU todo el tiempo? ¿Y para no sobrecargarlo sería en un caso? Claro, sí, en realidad como los sistemas de monitoreo. ¿Está haciendo negación de servicio o algo? Claro, en realidad los sistemas de monitoreo, por ejemplo, si ustedes quisieran implementar o desarrollar un sistema de monitoreo, podrían hacer esto.
hacer un clientito para Linux, un clientito para Windows, y que le informe a un servidor central que después ustedes lo reciben en una aplicación web y que les esté mostrando el estado de CPU, el estado de memoria. De hecho, así funcionan los sistemas de monitoreo. No. Eso, ¿Sí? por favor, pero es para hacernos sentir bien nomás. No es tan difícil este práctico, ¿no? Porque el de Ubuntu ya nos recostó. No es Pero, y si no, El no profe hubo, no puede hacer el práctico anterior. pero no hubo práctico Ubuntu. El de Apache. Sí, el Apache. Pero es, bueno, No, pero exactamente ese. ¿Sabe cuántos días nos llevó? Ubuntu se aprietan 5 veces Enter y se instala, no es difícil. Ya sé, ya, pero yo estoy diciendo porque todo, cuando uno empieza de cero y no conoce nada de Linux, te va comando y te equivocas por todos lados y no sabes dónde está el error. Claro, Entonces, por eso nuestra idea es que ustedes intenten hacer esta aplicación también utilizando Linux. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 1, ustedes van a tener que instalar un servidor MySQL, o sea, se van a tener que chocar contra la interfaz de Linux, contra la línea de comandos. En el ejercicio 2 van a tener que entender puertos, van a tener que buscar qué son los puertos bien conocidos, probar a abrir los sockets, ver si responde, si no responde, o sea, van aprendiendo con práctica, digamos, no es que le tiramos 200 comandos y que aprendan, digamos. Claro, lo que nos pasa es que los 2 o 3 comandos que hay que hacer es como que nos explota la cabeza y nos cuesta un poco nada más. Sí, o sea, ustedes Ya estoy tienen llorando. profesor Santiago, le va a llover los emails todos estos días. yo ahora cerré la cuenta, la abro el 27, pero no, o sea, nosotros el tiempo que podemos destinarle con Rodrigo, tenemos nuestras cosas, tenemos varias horas al día ocupadas en otras cosas, pero nosotros, ustedes saben que cuando podemos respondemos los mails, digamos. Intentamos. Bien, o sea, como les decía hoy, o podrían, por ejemplo, podrían hacer una mini aplicación que reúna una de las, o sea, las 3 consultas en sí. Esto yo creo que ustedes, más que son del palo de la programación, y no sé si en alguna otra materia ven Python o no. Nunca. Para que No, tengan... creo que la mayoría sea del palo en la programación. Yo, por ejemplo, me voy más por el análisis, no tanto por programación. Bien, pero bueno. Yo todavía no sé en qué soy buena. Está bien. No sé, Chicos, en todos. pero la verdad que están buenos estos 3 escenarios, y como para que ustedes puedan ver la utilidad y hacer cosas, se pueden hacer cosas interesantes, incluso si ustedes por ahí les sobra un poco el tiempo y llegan bien con el práctico, podrían incluir alguna funcionalidad que nosotros acá no estemos contemplando. Es que yo el tema del contenido me encanta, te juro, le tenía miedo a redes y me encanta, pero es muy poco el tiempo como para asimilar tanto, a eso nomás nos referimos. Bien, perfecto. Bueno, hoy es martes, martes, así que tienen más tiempo todavía Me confirmaron la fecha. para hacer el práctico. ¿Redoblantes? No. El domingo 27 a última hora es este práctico. Y en el parcial tendríamos que saber por lo menos hasta el punto 1, entendí que dijo hoy. Sí, porque entra hasta el práctico 4. O sea, ustedes sockets tienen que entender. Y para mí, hacer el punto 1 es entender sockets. Después, si no lo quieren hacer, no lo hagan. Yo les aviso. O sea, hasta el ejercicio 1 del 3, obligadamente tenemos que hacerlo. Y, o sea, yo no te voy a controlar antes del parcial que lo tengas. Yo te recomiendo. No eso, sino que nos aconseja que sí o sí Exacto. eso. Exacto, Okay. porque ya te digo, el punto está bien, el punto 2 es implementarlo, que es la parte es más difícil que lo anterior. El chat es una introducción, digamos. Pero yo creo que si pueden hacer el chat y entienden básicamente cómo funciona, les va a ayudar muchísimo. Pero hay que tener en cuenta que hay que estudiar teoría también, o sea, todo junto. Exacto. No es solamente estudiar, es rehacer, si bien yo en particular empecé a rehacer todo, pero igual sigue siendo mucho.
sé cómo se manejarán mis compañeros, pero yo ya estoy llorando en este momento, tengo una lagrimita, pero bueno, vamos a ver qué sale. No, Profe, sí, tienen tiempo, así que no se dejen estar nomás. Sí, profe Rodrigo, pero también, o sea, son 3 materias y todas son pesadas, porque la verdad es que son bastante fuertes las materias, mucho tiempo lleva cada una, sobre todo esta materia la que más tiempo lleva para poder entender. En mi caso, sinceramente, creo que es la que más me cuesta, pero también la semana que viene, juntamente con esta materia, rendimos también métodos numéricos y después a los 2 o 3 días otra vez rendimos con la red Martínez. Bien. Bueno, Pero a todos nos pasó eso, nosotros no podemos sí. coordinarnos con las demás materias, digamos. Disculpen, pero es así, digamos. Bien, lo que sí, si quieren podemos hacer, Verónica, no sé si pudiste solucionar tu tema de la máquina virtual. ¿Querés compartir tu escritorio y lo vemos todos? sí, profe. A ver. Así también, si alguien tuvo algún problema y realizó varias pruebas y no sabe por qué puede estar funcionando, que sea... ¿Se ve, profe? No. Ahí está cargando. ¿Ya se ve? Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Bueno, yo lo que había hecho es que le había cambiado la configuración de la red a puente, pero igual no me funcionaba. No estamos viendo, no sé si abriste la configuración de la red ahí. Sí, Está cargando. tarda un poquito. Sí, está bien. Está como adaptador puente. Y yo vengo acá y le pongo IPA y me tira una IP 6 acá abajo. ¿Podés abrir de nuevo No te está dando IP. la configuración de la red? Sí, Porque yo también tenía el mismo problema. Te consulto, ¿vos estás conectada, tu notebook o PC está conectada por Wi-Fi? sí. Bien. ¿Qué configuración pusiste en configuración estática? Hace un cat /etc /netplan. ¿Vos llegaste a configurar una IP en ese archivo? No. Vamos a configurar una estática, porque tal vez no te está tomando. Te debería tomar el DHCP, pero por las dudas. CAD, etc. ¿Cómo era? /netplan, NET, plan, barra y apretá tab. Ahí apretá enter. Ahí está bien. Esa configuración hay que cambiar. Eso, o sea, nos demoraríamos mucho ahora si yo te paso cuál es la configuración de ese archivo. Pero te puedo pasar por mail cómo podrías colocar una IP estática. Tenés que editar ese archivo con nano. Entonces, sudo nano y ese archivo, ese mismo directorio. Sí. Y le pones una IP estática. Y luego, pues, para hacerlo más rápido, pues, en realidad ahí haces sudo netplan apply apply para que te aplique la configuración. Pero si me lo pasa por mail, mejor así otros compañeros, no sé si tienen más consultas. Sí, voy a dejar acá en el chat un ejemplo de una configuración IP netplan y el comando para aplicar. Pero yo creo que con eso funciona. En todo caso, lo puedes hacer ahora ya y nos decís si te funciona. Sí, sí. Dale. Lo dejo de compartir. Bien, Bueno. ¿quién sigue después? Ezequiel, no, Matías. Sofía, sí, porfa. Sofía, ¿tenías algún problema? Esto sería como hacer un streaming. Sofía. Bueno, ¿alguien tiene algún otro inconveniente y quiere compartir, hacer diagnóstico
en tiempo real. Pidió el compañero Matías. ¿Quién habla? Sofía, bien. Sí, ¿Cómo? por eso puse. Sí, por lo que pidió el compañero Matías, y nos puede dar una lista con todo lo que hay que instalar. ¿Instalar para qué? ¿Para ejecutar Python? Sería O para- todo lo que tenemos que tener en la máquina virtual. Ah, eso ya puso el profe José, les puso hoy. Sí, era Python, Apache. Active Directory también pidió. Sí, ese es Windows, sí. Y pregunto, ¿qué hacemos con el PuTTY? Con el PuTTY es para conectarte por SSH desde un cliente Windows. Si vos querés hacer cosas en Linux, lo podés hacer localmente en el Linux, o si no, levantás en Linux y te conectás por PuTTY, lo haces por PuTTY. Cualquiera de las dos opciones. Ahí el ejemplo que puse es una forma de definir IPs. Ustedes cambian esas IPs donde dice Ethernet, tienen que poner el nombre de la interfaz que le dio a ustedes. Suele poner ENSP0 o algo. A algunos le da ETH. Sí, está la grabación de esa clase, si no, revísenla, digamos, pero... ¿Y cuántas horas nosotros tenemos para rendir el martes? Desconozco cuánto tiempo se les va a dar, che. El profe lo suele definir en ese momento, de acuerdo a cómo se hace el parcial. Pablo, te conviene instalar Active Directory en el servidor. No vas a poder instalarlo en tu máquina local porque necesitas Windows Server. Claro. No sirve Windows Desktop. ¿Alguna otra consulta? O sea, en mi parcial entra teórico o práctico. ¿Y los puntajes, por ejemplo, se dividen mitad y mitad o vale más el práctico que el teórico o viceversa? ¿Cómo? Va variando, pero generalmente es más teoría que práctica. Pero la práctica tiene... O sea, quédense tranquilos que si no hacen nada de práctica, aprobar no van a aprobar, digamos. Independientemente de la división del puntaje. Algo hay que hacer de práctica, a eso me refiero. Eso sería lo que algo... ¿Cómo? Que eso es seguro, que algo vamos a hacer, vamos a tratar de terminarlo por lo menos. Exacto. Estoy leyendo las preguntas, pero parece que no hay más. Verónica, ¿estás intentando probar eso? Sí, profe. Bien. Está abierto el micrófono. Sí, es raro que no te haya funcionado igualmente. La máquina virtual, ese sistema operativo suele venir con DHCP activado, o sea que le pusiste en modo bridge, deberías tener IP, pero depende de qué configuración tenés. Entonces hago un sudo nano del directorio y después configuro eso que me pasó. Sí, eso que yo te pasé es un ejemplo. Vos tenés que colocar, si le estás poniendo en modo bridge, tenés que colocar una IP de la red del Wi-Fi de tu notebook, digamos, en esa misma red. Bueno. Y ponerle la misma puerta de enlace. O sea, fíjate qué configuración tenés en tu notebook y ponerle la misma red con la misma puerta de enlace y el mismo DNS. Sí, profe. Yo tengo una última y después de eso ya me callo. Pero, ¿será? Bueno, ¿cómo es? Sigo teniendo un problema con el Windows Server. Profesor Santiago, yo no le cambié ninguna clave. ¿Vos instalaste el Windows Server de alguna imagen o vos agarraste una...? Claro,
No, el que nos entregó el profesor, Sí o sí te tuvo que haber pedido una clave para iniciar, para Instalación, instalar. en todos los bueno, siguientes, en alguno de esos siguientes estaba ingrese el usuario y password del administrador. Podemos hacer una apuesta, Lucy. Vos compartís tu pantalla. Si instalás y te pide contraseña, ajá, dale. te jugás un asado para todo el curso. No creo que eso suceda, pero bueno. No, te tuvo que haber pedido, probar reinstalar. Posta, te tuvo que haber pedido. 2 veces. Bueno, Ahí 3. Roberto te pasó una ayudita en el chat. Clave de producto y te pide actualizar contraseña. Me pide clave de producto, sí, y yo le paso siguiente nomás. Y después actualizar contraseña, no me quiere, no sé, yo no vi en ninguna parte. Voy a intentar de nuevo, si quieren compartan pantalla, pero para aceptar. Si no tengas miedo. Yo no tengo miedo a equivocarme. ¿Saben qué? Yo tengo miedo a equivocarme en el parcial, ¿no? Ahí preguntaron por el EDAP. El EDAP es bastante simple. El EDAP es una definición de, imagínense como un directorio telefónico, digamos. Es como un listado grande con un montón de datos, o como una XML. ¿Alguna vez alguien trabajó con archivos XML? Vieron que tienen como entradas así, con signo mayor, menor, etiquetas así. Bueno, un objeto puede depender de otro y ser hijo de otro y padre de otro, y así tienen como una estructura en árbol, digamos. El EDAP lo que te permite es definir esos datos de una forma estructurada y después todo un criterio para acceder a esos datos, tiene toda una sintaxis para acceder a los datos. Eso es lo que te permite hacer el EDAP. Active Directory es una implementación de Windows para el protocolo LDAP y le suma un montón de cosas arriba de eso. Pero básicamente es un LDAP con esteroides. Un ejemplo, otro ejemplo de implementación de LDAP, el profe mostró hoy en clase, ¿alguien se acuerda? OpenLDAP. Exacto. Y alguien... Profe, eso es lo que estaba pensando. LDAP, yo sé que es un protocolo, pero eso, pues nosotros usamos algo que se llama Keycloak, que es muy similar a la idea de LDAP, sí, de cómo autenticarte, digamos, mediante esa herramienta. Cuando decís nosotros, te referís al lugar donde trabajás. Sí. Ah, bien. ¿Cómo se llama, perdón? Keycloak. Ahí le pasé en el chat. Funciona de tenéis reinos y dentro del reino son cada grupo y ahí generando las autenticaciones. Pero Claro, habría que ver hacia adentro, podrían ver en la documentación o demás, tal vez implementa el EDAP. Tiene una API esto igual, es más complejo que un LDAP simple, digamos. Pero sí es la misma idea, me parece a mí que es la misma idea. El LDAP básicamente te permite a vos autenticar usuarios, pero también pertenencia a grupos y demás. ¿Y para qué utilizan esto, Maxi? para el logueo, para loguearte a las aplicaciones. ¿Solo para autenticar usuarios? Sí, para dar algunos permisos también. Para algunos permisos y todo eso. Ah, bien. Bien, bien. Windows 7 Server. Puedo buscar un instalador de Windows 7. Va a demorar un rato en subirlo. Sí, es verdad, eso no compartimos, che, Windows Desktop. Pero no tienen alguna imagen de Windows 7. Ahí ya se lo pasé, profe. Yo lo descargué de ahí y lo instalé sin problema. Ah, bueno, perfecto. Buenísimo. Nosotros no compartimos nada pirata, ojo. No, todo con licencia. No, yo tampoco. Así me gusta. ¿Cómo que si tenían licencia no tenemos la clave? No sabe, no contesta. Solo Windows 7. Y depende, Matías, depende para qué lo vas a usar. Si es para tu aplicación Python, puedes hacer que tu PC sea el cliente.
Si querés probar que tu aplicación tenga más de un cliente, vas a necesitar ser tu notebook un cliente, más una máquina virtual, más tal cosa. Si es para que tu máquina se una a un dominio Active Directory, que eso creo que pide la práctica, ahí sí vas a necesitar una virtual sí o sí, porque no te conviene unir tu máquina al dominio. Unir la máquina al dominio lo que hace es, te pide reiniciar y demás, y cambia toda la estructura de usuarios de tu máquina y todo. No te va a gustar cómo te queda tu PC si te unís al dominio, así que no unas tu PC al dominio, digamos. Uní una virtual nomás. Pues, hay un silencio para mí, me parece que anduvo la virtual. Windows 2008. ¿A mí me está preguntando? No sé. Porque resulta que yo todavía estoy intentando instalar, ya lo voy por la sexta, séptima vez. Da tu pantalla, Lucía. De hora. Porque se me hace que conozco eso. No, así vemos. Y te ayudamos. Bueno, Bien. pero si me equivoco, no se ríen. No, la idea es aprender. Profe, le consulto. Sí. Como le había dicho en el mail, no me funcionó al final, desactivando la opción de internet y demás. Entonces le consulto si sí o sí tengo que instalar 2008 o puedo probar Windows Server 2012 para ver si en ese me funciona, porque el 2008 ya le desinstalé, le volví a ¿Qué era lo instalar. que no te funcionaba a vos? Se me trababa cuando seleccionaba no poner la clave de producto. No, y porque viste que ahí Santiago te respondió que sí o sí tenés que ponerle una clave de administrador, o sea, ponerle cualquier clave, pero ponerle algo que te dejes en blanco. Claro, Rodri, lo que pasa es que se le traba cuando le pide la clave de producto, la licencia, digamos. Claro. Usted dice que Que en le ponga realidad, cualquier en clave. realidad se puede esquipear eso, pero a ella se le queda trabado en esa pantalla. Ah, Ahí claro. se traba y no hay caso, o sea, tengo que apagar la máquina y intenté eliminar la máquina, cambiarle el nombre, probé y no hay caso. Mirá, probalo con 2012, o si no, ahí están pasando algo de info por el chat. Puedes probar colocarle una clave. Esas versiones viejas, hay claves dando vueltas, digamos. Ah, ok, voy a probar eso. En realidad te debería dejar avanzar sin clave, porque eso te permite usar, creo que 180 días. Pero no, por algo no te deja continuar, digamos. Ahí sí hay varias claves, podrías probar con alguna de esas ahí en el chat. Pasó Roberto. No sé, Roberto, si vos probaste alguna de esas, ¿te funcionó? ¿Alguien tuvo el mismo problema que tuvo Sofía? Ahí te tiraron un dato. Al parecer puedes cerrar la ventana, digamos, y te deja continuar con la instalación, aunque te pida la licencia en ese punto. Puedes probar eso también. Bueno, voy a probar. Dale. Ahí Milton pregunta si sí o sí es necesario y si para instalar Active Directory sí vas a necesitar Windows Server. Profe, ahí probé la configuración que me dijo y me salió un error, pero no sé de qué es. Compartí tu pantalla un segundo y vemos. Sí, respecto a la versión, que veo que esa imagen que compartió el profe tiene varias versiones, siempre instalen la que dice completa, o sea, la que tiene interfaz gráfica, y siempre instalen estándar, no necesitan más que estándar, digamos. Profe, copié así como usted me pasó en el chat, pero con mi IP y mi cuenta de enlace. A ver, mostrame el archivo porque ahí te está tirando error de la sintaxis del archivo.
El archivo, fíjate que la palabra ETH0, primero fíjate que tu interfaz se llame así. Hace un IPA y fíjate cómo se llama tu interfaz. ¿De la máquina virtual? De la máquina virtual, sí. Se llama ENP0S3. Esa parte tenés que cambiarle. Y después, fíjate que el nombre de la interfaz en tu archivo, hace para arriba y hace nano, edita tu archivo. Para arriba con la flechita nomás para ir al comando anterior. Ese. Fíjate que, hacerlo un poquito para arriba, por favor. Fíjate que el nombre de la interfaz y todo lo que está adentro, ¿viste debajo donde dice Ethernet? Sí. Todo eso tiene que estar identado hacia adentro, sí o sí. Al menos 2 espacios hacia adentro. ¿De los 2 puntitos? No puede estar a la misma altura que Ethernet. O sea, version, rendered y Ethernet pueden estar a la misma altura, los demás es hacia adentro. Bueno. Fíjate en alguna ayuda en NetPlan, todo tiene una indentación, digamos, o sea, el nombre de la interfaz está en una altura y luego addresses está en otra altura. Ahí todo depende cuán hacia adentro vos te vas en la indentación. Porque si no interpreta, cuando parsea el archivo te va a tirar error siempre. O sea, bueno, le idento más lo del ETH. Bueno, eso tengo que cambiar porque no es así mi interfaz. Bien. Después lo que dice address y la IP también va hacia adentro. Fíjate tu IP que le pusiste 169 en esa. Y después, no, addresses, la IP está bien. Addresses tiene que estar más adentro que el nombre de la interfaz. Sí. Sí, bueno, corrijo eso, profe. Dale. Pegale una mirada, macheteate con la documentación oficial de NetPlan, que está en el sitio Ubuntu. Y ahí hay un ejemplo, que es parecido al ejemplo que yo pegué en el chat, y ese ejemplo ya te muestra identado, digamos. Bueno. Gracias, profe. No, no. Sofía, ¿pudiste instalar? Creo que bueno, ya estamos terminando con las preguntas. Profe, Sofía, ¿sí? Le puse la clave y ahí quedó, se sigue congelando. Y no me deja la opción de apretar la X, cerrar, como dijo el compañero, y de cerrar la ventana. No me deja, o sea, solamente puedo cerrar ya la máquina. ¿Podés llegar hasta el paso de la clave si querés y ahí compartir tu pantalla? Sí. Sí, ¿Estás ahí? Sí, ¿Querés ahí. compartir ahora? Bueno. Ahí ya comparto. Bueno. Profesor. Sí. En caso de que, ¿cómo es? Yo le mando las capturas igual por email, si en caso de que no se me instale toda captura una por una, como dice el profe. Usted dice si es el tema que yo estoy haciendo algo mal. No te escuché lo que dijiste, se te cortó mucho, no entendí. ELP0S3. Que ahora yo estoy descargando de nuevo la imagen, de nuevo todo otra vez. Voy a volver a instalar y si me funciona igual le voy a ir haciendo capturas todo el trayecto de la instalación y le mostraría por email en todo caso a cualquiera, a los dos, profe. Por ahí es algo que
La verdad que no sé. Sí, no hay problema. Porque hoy me tomaba el usuario, ahora ya no. ¿Qué queda? A ver, ¿el tuyo, Sofía? Sí, y lo de Verónica, no sé si anduvo. Profe, una consulta. Sí. Para el caso para el parcial, ¿puedo usar, yo instalé Ubuntu Desktop, ¿puedo usar eso? En vez de o tengo que tener también el server, porque yo la parte de Apache, no sé qué no sé qué toqué en el Ubuntu server y se me desconfiguró el tema Apache y no me levantaba ninguna página. Entonces lo que hice fue probé en el Ubuntu Desktop y ahí sí mantuvo. No sé si borro toda la máquina, la Ubuntu server y creo una nueva. Perdón, vos dijiste que puedes hacerlo en el desktop. Que yo la parte de la práctica de Apache, yo hice Sí. Sí, es indistinto. Vos tenés que hacer que funcione Apache, indistinto si lo haces en desktop o en server. Si lo puedes hacer andar en server, reinstalando, lo haces andar, y si no, hacerlo en desktop. Da igual. Ok. Profe, ¿le puedo mostrar cómo intenté? No sé, le corrí todo más para el costado, pero me sigue tirando el error. Sí. ¿Se ve? Sí, fíjate a Adres, a todo lo que está desde Adres hacia abajo, correle un espacio más, porque es mínimo 2 espacios. Lo que está debajo de Adres. Sí, todo eso. O un tab así, eso. Y Adres también. Profe, la tabulación es inválida para la indentación ahí. Ah, ok, buen dato. Solamente espacio sirve entonces. Ahí fíjate cuando colocas las IPs, de que entre el guión y la IP hay un espacio, por las dudas. Tanto ahí como en la IP de arriba también. Sí. Ahí está. Ahí prueba. Sí, te tira el error de no le gusta el tab. Fíjate de quitar el tab donde colocaste ahí antes del nombre de tu interfaz. Borrarle el tab y ponerle espacios nomás. Eso es algo en NetPlan, la mayoría de las veces cuando manejan archivos YAML no molesta el tab. Ahí había uno. Sí.
Ahí, eso, borralo y llevarle a mano, digamos. Eso. Ahí. Sí, ahí probable ahora. Creo que después de NP0 tenés que ponerle 2 puntos también. Después del nombre de la interfaz. Yo les conté que era quisquilloso el archivo ese, sí. Bien. No. Tenés otro tab. Ahí antes de addresses tenés un tab. Profe, ¿me van a dar mucho tiempo de parcial? El archivo no tiene que tener ningún jugador en ningún lado. Exacto. Esto tiene- Fíjate ahí antes de addresses que no tenga ningún tab. Hacé delete y fíjate que no tengas tab ahí. No, Ahí no tenés tengo. uno. No, pero tenés. Ahí cuando te moviste con el cursor se veía que había un tab. ¿Acá? Sí, ahí borrá y fíjate que tenés un tab. Ahí está. Cuando haces el salto grande es porque tenés un tab. Y antes de las IPs también todo. Quita todos los tabs. No, no tengo. Acá tengo otro espacio. Ok. Y ahí antes de gateway, fíjate porque si no te va a seguir tirando error siempre. No. Ahí bien. Y antes de los DNS, ahí en name server. Bien. Bien. Ahí probalo. Ay. A ver, volvé a entrar al archivo. Aparentemente te quedaste sin el guión antes de la IP. No. Aguanta. Ah, te falta la máscara en la IP. En address, donde pusiste la IP en addresses, al final ponerle la máscara /24. Acá. Sí. No, todo seguido, sin espacio. Así. Sí. Ay, este también me falta. Harto. Más difícil de lo que parecía. No, ese no lleva máscara. No sé. No lleva máscara eso. No sé por qué te tiró ese error ahí. Fíjate el name server. Fíjate de ponerlo no con guión, digamos. En realidad sí le puedes poner con guión. ¿Puedes ver el error? El error decía cuál era lo que no le gustaba. A ver. Espera que sea un tipo mapping. Ah, Profe, eso le habíamos configurado entre llaves. Sí, profe, va ¿A la puerta de enlace? A los dos addresses habíamos configurado con llaves. Claro, lo que pasa es que el YAML lo que maneja es un tipo map, que es cuando es 2 puntos y puede ir todo abajo sin guión, y luego está el tipo lista. El tipo lista puede ir o abajo con guiones o dentro de llaves, es lo mismo, o sea, es una lista. Claro, profe, pero ahí como menciona el mapping, tendría que estar lo que sea que vaya en name servers, tiene que estar todo entre corchetes. Pruébelo, sí. ¿Qué pongo entre corchetas? Los servidores de los DNS. Y las address también, me parece, sí. Ah, no, las addresses pueden ir con... ¿Las IP van entre corchetas? El del name server.
O sea, el name server lleva toda esa IP a la misma altura al lado del 2 puntos del name server. O sea, borra todo. Y ahí abrí un corchete y pone eso entre corchetes. Esa IP entre corchetes. Tengo que cambiar el idioma pequeñito. Sí, sí. Esa interfaz es muy... Tienen que usar SSH para conectarse, no tienen que usar esa interfaz. ¿Tiene espacios? Sí, poner un espacio después del 2 puntos. No, entre las llaves es ese espacio quítale, ese sí. Ahí está, ahí probalo ahora. Ahora ya quiero que ande, digamos. Debería. Sí, error. Expected mapping. Ese error es raro, che. Ah, ¿sabes qué es? Name server es name servers. Entra a tu archivo y tenés que, antes de poner antes de la IP, va una etiqueta que es addresses. De nuevo. O sea, a la IP al lado de name servers, bajarla a la siguiente línea. Solamente a la IP bajala. Identala hacia adentro, un poquito más adentro. Y ahí antes ponerle addresses, igual que está arriba escrito. Addresses, 2 puntos. Y ahí está. Ahora sí. Sí, señor. IPA ahora, para verificar que pegó la IP bien. Ahora sí tenés esa IP. Ahí está. Sí. Gracias, profe. No, no de nada. Y si tenía que hacer esto sola. Bueno, Imagina que mínimo son 4 horas de parcial, ¿no? sí, seguro. Seguramente. Bueno, Rodri, Estoy acá, vamos. profe. ¿Cómo? Faltaba Estoy para una. compartir. Eso. Bien. Gracias, profe. Me No, de retiro nada. porque tengo dentista. Bueno, Bueno, Y cualquier cosa ya le mando mail. bueno. ok. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Se ve? Sí, sí. Bien, ahí está. Ahí es como se queda tildado. Le puse Ah, pero la clave. ahí sí le pusiste una clave. Sí, también le puse la clave que dijeron mis compañeros, que está acá. Ajá. Y aún así no hay caso. Ahí se puede llegar a demorar unos segundos, pero no tanto, digamos. Claro, desde no sé hace cuánto ya está ahí. Que le Ahí dejo está, nomás al SR ahí y nada. está el espíritu del profe José. ¿Puedes probar con el 2012? Bueno, Si no voy a te descargar es problema bajarlo. sí, voy a probar con eso. En realidad deberíamos buscar, hay otras versiones de ese instalador que no pide serial, digamos. Voy a buscar ahora a ver si ¿Será que tengo uno. tiene conexión a internet y está intentando validar o algo? Sí, posiblemente esté haciendo algo, pero ya no sé en qué modo pusiste la red. ¿Le pusiste el modo bridge? Pues capaz si la deja sin internet, capaz que ahí, bueno, como no tiene cómo Había validar. probado, uy, ahí a ver, había Fíjate, probado primero con NAT y ahora probé con adaptador de puente por ahí. y si le deshabilitas el adaptador, Bueno, voy a probar. Esa ya es la última.